Clase Modelos estocásticos y simulación en computación y comunicaciones. Profesor Jorge Eduardo Ortiz Triviño. Del libro de The Elements of Statistical Learning, Data Mining, Inference and Prediction. Expondremos el capítulo 5 en el idioma español, expansiones básicas y regularización. El grupo expositor es el número 5. Y los integrantes son Vanessa Treviño García, Diego Farid Cortés Gutiérrez, José Luis Pinzón Rincón, Jairo Daniel Salas Mosquera e Iván Darío Solano Velázquez. Hasta el momento, y con la ayuda de exposiciones de compañeros pasados, ya hemos hecho uso de modelos lineales en las entradas características, tanto para regresiones como para clasificación. La regresión lineal, el análisis discriminante lineal, la regresión logística y la separación de hiperplanos, todas estas recaen en un modelo lineal. Pero en un problema usual es poco probable que la función de verdad de f de x sea realmente lineal en x. En problemas de regresión como el que vemos usualmente serán no lineales y no aditivos en x. La representación de f de x como un modelo lineal es usualmente una conveniente, pero necesaria aproximación. ¿Y por qué conveniente? Porque es un modelo lineal que es fácil de interpretar y es la aproximación de Taylor de primer orden a f de x. Asimismo, en la clasificación, un límite de decisión lineal óptimo de Bayes implica que alguna transformación monótona de esta función es lineal en x, y esto, como lo anterior, es inevitablemente una aproximación. En este capítulo y en el siguiente discutiremos métodos populares para ir más allá de la linealidad. La idea central en este capítulo es reemplazar el vector de entradas x con variables adicionales, que son transformaciones de x, y luego usar modelos lineales en este nuevo espacio de características de entradas derivadas. Denotada por h sub m de x de rp a r, y f de x igual a la sumatoria de m igual a 1 hasta m mayúscula de b sub m h sub m de x, que también puede ser expresado de la siguiente manera. Es h sub m de x es una función de rp a r, claramente es una función escalar, y la mésima transformación de x con m variando desde 1 hasta m. Ahora, modelamos una expansión básica lineal en x. ¿Y qué pasa con esto? La belleza de esto mismo es que una vez la función base h sub m haya sido determinada, los modelos son lineales en esas nuevas variables y el ajuste se realiza como antes. Algunos ejemplos para la función h sub m son: h sub m de x es igual a x sub m, donde m toma el valor de 1 hasta p. Esta función nos permite recobrar el modelo lineal original. H sub m de x es igual a x sub j al cuadrado, o h sub m de x es igual a x sub j por x sub k. Esta expresión nos permite aumentar las entradas con términos polinomiales para lograr expansiones de Taylor de orden superior. H sub m de x es igual al logaritmo de x sub j, raíz de x sub j, otros valores. Esta función permite otras transformaciones no lineales de entradas individuales. H sub m de x es igual a i de x sub k, tales que x sub k sea mayor o igual a L sub m y menor que U sub m. Esta función expresa un indicador para una región de x sub k. Al dividir el rango de x sub k en m partes, estas regiones que no se superponen dan como resultado un modelo con una contribución constante por partes
para x sub k. En este capítulo consideramos familias más útiles de polinomios por partes y curvas que permiten representaciones polinomiales locales. También discutimos las bases de undículas, especialmente útiles para modelar señales e imágenes. Estos métodos producen un diccionario D que consta típicamente de un número muy grande de funciones de base, mucho más de lo que podemos permitirnos ajustar a nuestros datos. Junto con el diccionario necesitamos un método para controlar la complejidad de nuestro modelo, utilizando funciones básicas de dicho diccionario. Hay tres enfoques comunes para lo anterior: métodos de restricción, métodos de selección y métodos de regularización. En los métodos de restricción decidimos de antemano limitar la clase de funciones. En los métodos de selección escaneamos adaptativamente el diccionario y se incluyen solo aquellas funciones básicas h sub m que contribuyen significativamente al ajuste del modelo. Y por último, en los métodos de regularización, donde usamos el diccionario completo, pero registramos los coeficientes. La figura 5.1 muestra dos polinomios simples a trozos. La primera es constante por partes, con tres funciones básicas. H sub 1 de x es igual a y de x, donde x es menor que psi sub 1. H sub 2 de x es igual a y tales que x sea mayor o igual a psi sub 1 y menor que psi sub 2. Y por último, h sub 3 de x es igual a y de x tales que x sea mayor o igual a psi sub 2. El panel superior derecho muestra un ajuste lineal por partes. Se necesitan tres funciones de base adicionales que son h sub m más 3 es igual a h sub m de x por x, con m variando desde 1 hasta 3, excepto en casos especiales. Normalmente preferiríamos el tercer panel, que también es lineal por partes, pero restringido a ser continuo los nudos. Estas restricciones de continuidad conducen a restricciones lineales sobre los parámetros. Una forma más directa de proceder en este caso es utilizar una base que incorpore las restricciones h sub 1 de x igual a 1, h sub 2 de x igual a x, h sub 3 de x igual a x menos psi 1 y h sub 4 de x igual a x menos psi sub 2, donde este indicador de sub más que sean h sub 4 y h sub 3 denota la parte positiva. La función h3 se muestra en el panel inferior derecho de la figura 5.1. A menudo preferimos funciones más suaves y estas se pueden lograr aumentando el orden del polinomio local. La figura 5.2 muestra una serie de polinomios cúbicos por partes que se ajustan a los mismos datos, con órdenes crecientes de continuidad en los nodos. La función en el panel inferior derecho es continua y tiene una primera y segunda derivada. Estas derivadas son continuas en los nodos. Se conoce como curva cúbica. Hace cumplir un orden más de continuidad que conduciría a un polinomio cúbico global. No es difícil demostrar para el primer ejemplo que vimos. De la siguiente base representa una curva cúbica con nodos en psi sub 1 y psi sub 2.
Hay 6 funciones básicas que corresponden a un espacio de funciones lineal de 6 dimensiones. Una verificación rápida confirma el recuento de parámetros, que serían 3 regiones por 4 parámetros por región, menos 2 nudos por restricción por nudo. Esto igual a 6. De manera más general, una curva de orden m con nodos si sub j igual a 1 hasta acá es un polinomio por partes de orden m y tiene derivadas continuas hasta el orden m-2. Una curva cúbica tiene una m igual a 4, la función constante a trozos de la figura 5.1 es una curva de orden 1, mientras que la función lineal a trozos continua es una curva de orden 2. El dilema: se afirma que las curvas cúbicas son las curvas de menor orden para las que la discontinuidad del nudo no es visible para el ojo humano. Rara vez hay una buena razón para ir más allá de las curvas cúbicas, a menos que uno esté interesado en derivadas suaves. En la práctica, los tipos de órdenes más utilizados son m igual a 1, 2 y 4. Estas curvas de nudos fijos también se conocen como curvas de regresión. Sabemos que el comportamiento de los polinomios que se ajustan a los datos tiende a ser errático. Cerca de los límites y la extrapolación puede ser peligrosa. Esos problemas se agravan con las curvas. Los polinomios que se ajustan más allá de los nudos límite se comportan incluso de manera más salvaje que los polinomios globales correspondientes en esa región. Eso se puede resumir convenientemente en términos de la varianza puntual de las funciones de curvas ajustadas por mínimos cuadrados. La figura presentada compara las varianzas puntuales para una variedad de modelos diferentes. La explosión de la varianza cerca de los límites es clara e inevitablemente es peor para las curvas cúbicas, como se ve en la gráfica. Una curva cúbica natural agrega restricciones adicionales, a saber que la función es lineal más allá de los nodos del límite, pues esto libera 4 grados de libertad, 2 restricciones en cada una de las 2 regiones fronterizas, que se pueden gastar de manera más rentable esparciendo más nudos en la región interior. Este intercambio se ilustra en términos de varianza en la figura. Habrá un precio pagado en sesgo cerca de los límites, pero suponer que la función es lineal, cerca de los límites donde tenemos menos información de todos modos, a menudo se considera razonable. En la sección 4.4.2 ajustamos modelos de regresión logística lineal a los datos de enfermedades cardíacas de Sudáfrica, tema del capítulo anterior. Aquí exploramos las no linealidades en las funciones usando curvas naturales. La forma funcional del modelo es donde cada uno de los sigma sub j son vectores de coeficientes que multiplican su vector asociado de funciones base de curvas naturales h sub j. En este punto, el modelo es como cualquier otro modelo logístico lineal y se aplican los algoritmos descritos en la sección 4.4.1. La figura presentada es la figura 5.4 y muestra una gráfica del modelo final seleccionado por la regresión escalonada. Las funciones mostradas son f sombrero j de x sub j igual a h sub j de x sub j elevado a la t por t sombrero sub j para cada variable x sub j. La matriz de covarianza de teta sombrero
igual a sigma se estima mediante sigma sombrero igual a h a la t por w por h, todo eso a la menos 1, donde w es la matriz de ponderación diagonal de la regresión logística. Por tanto, b sub j de x sub j es igual a la varianza de f sombrero j de x sub j igual a hj de x sub j a la t sigma sombrero jj por h sub j de x sub j. Es la función de varianza puntual que f sub j, donde la covarianza de teta sombrero j es igual a sigma sombrero jj, es la submatriz apropiada de sigma sombrero. La región sombreada de cada panel que vimos se define mediante f sombrero j de x sub j más menos 2 por raíz de b sub j x de x sub j. La estadística A y C es un poco más generosa que la prueba de razón de verosimilitud. Tanto la SBP como la obesidad se incluyen en este modelo, mientras que no lo están en el modelo lineal. La figura explica el porqué, ya que sus contribuciones son inherentemente no lineales. Esos efectos al principio pueden resultar sorprendentes, pero una explicación radica en la naturaleza de los datos retrospectivos. Estas mediciones se realizaron algún tiempo después de que los pacientes sufrieran un infarto y en muchos casos ya se habían beneficiado de una dieta y un estilo de vida más saludables. De ahí el aparente aumento del riesgo con valores bajos de obesidad y SBP. En la tabla 5.1 muestra un resumen del modelo seleccionado. En este modelo, justo en la eliminación gradual de los términos de curvas naturales, la columna denominada LRT es el estadístico de prueba de razón de probabilidad cuando este término se elimina del modelo. Y aquí es donde sucede el cambio de la adversión del modelo completo. También podemos ver una relación de LRT y p-valor. Como nos damos cuenta en la obesidad, el valor es de 8.147, que es el menor de toda la columna, mientras que en el p-valor es el mayor. Esto se repite para los demás números y vemos esa relación. El preprocesamiento de características de alta dimensión es un método muy general y poderoso para mejorar el rendimiento de un algoritmo de aprendizaje. El preprocesamiento no necesita ser lineal, pero puede ser una función general, de la forma x asterisco igual a g de x. Las características derivadas x se pueden utilizar como entradas en cualquier procedimiento de aprendizaje, lineal o no lineal. Por ejemplo, para el reconocimiento de señales o imágenes, un enfoque popular es transformar primero las características sin procesar mediante una transformación de wavelet. X asterisco es igual a h a la t de x, que veremos en la sección 5.9, y luego usar las características de x asterisco como entradas en una red neuronal, tema que veremos en el capítulo 10. Los wavelets son efectivas para capturar saltos o verdes discretos, y la red neuronal es una herramienta poderosa para construir funciones no lineales de estas características para predecir la variable objetivo. Al utilizar el conocimiento del dominio para construir características apropiadas, a menudo se puede mejorar un método de aprendizaje que solo tiene las características crudas X a su disposición. Aquí discutimos un método de base curva que evita completamente el problema de selección de nudos. Usando un conjunto máximo de nudos, la complejidad del ajuste se controla mediante la regularización. Considere lo siguiente. Hay un problema entre todas las funciones f de x con dos derivadas continuas.
encuentre una que minimice la suma de cuadrados residual penalizada o Residual Sum of Squares, por eso las siglas RSS, donde lambda es un parámetro de suavizado fijo. El primer término mide la cercanía a los datos, mientras que el segundo término penaliza la curvatura en la función y lambda establece un intercambio FF entre los dos. Dos casos especiales son lambda igual a 0, donde f puede ser cualquier función que interpola los datos, y lambda igual a infinito, que es el ajuste de línea de mínimos cuadrados, ya que no se puede tolerar una segunda derivada. Estos varían de muy aproximados a muy suaves, y la esperanza es que lambda indexe una clase interesante de funciones intermedias. La figura 5.6, aquí presentada, muestra un ajuste de curva suavizado de algunos datos sobre la densidad mineral ósea, DMO, en adolescentes. La respuesta es un cambio relativo en la DMO espinal durante 2 visitas consecutivas, normalmente con un año de diferencia. Los datos están codificados por color, por género y se ajustan 2 curvas separadas. Este simple resumen refuerza la evidencia en los datos de que crecimiento acelerado de las mujeres precede al de los hombres en aproximadamente 2 años. En ambos casos, el parámetro de suavizado lambda fue aproximadamente de 0,00022. Todavía no hemos indicado cómo se elige el lambda para el suavizado de curvas. Una curva de suavizado con lambda preseleccionada es un ejemplo de suavizador lineal. Esto se debe a que los parámetros estimados son una combinación lineal de y, denotado por f en el vector de valores ajustados de fx sub i, en los predictores de entrenamiento x sub i. Como vemos en la función, f sombrero igual a n por n a la t por n más lambda por omega sub n, todo eso elevado a la menos 1 por n a la t por y. Y que en consecuencia queda como f sombrero igual a s sub lambda por y. Nuevamente, el ajuste es lineal en y el operador lineal finito se conoce como matriz más suave. Una consecuencia de esta linealidad es que la receta para producir f a partir de y no depende de. Y en sí mismo S depende solo de x sub i y de lambda. Los operadores lineales también son familiares en el lenguaje por mínimos cuadrados más tradicionales. Suponga que B es una matriz n por m, de m funciones base de curvas cúbicas dobladas en los n puntos de entrenamiento x sub i, con una secuencia de nudos psi y m menores que n. Entonces, en el vector de valores, las curvas ajustadas está dado por f sombrero, que es igual a b sub psi multiplicado por b sub psi a la t por b sub psi, eso a la menos 1, multiplicado por b sub psi elevado a la t multiplicado por y. Y esto se reduce a h sub psi por y. ¿Por qué? Porque aquí el operador lineal h es un operador de proyección, también conocido como matriz de sombrero en estadística o matriz prima. Hay algunas similitudes y diferencias importantes entre h sub psi y s sub lambda. Ambas son matrices semifinitas simétricas positivas. La otra es que h sub psi por h sub psi es igual a h sub psi, es decir, es idempotente. Mientras que
S sub lambda por S sub lambda va a ser menor o igual a S sub lambda, lo que significa que el lado derecho excede al lado izquierdo por una matriz semi-infinita positiva. Esto es una consecuencia de la naturaleza encogida de S, que discutimos más adelante. H sub c tiene un rango m, mientras que S tiene un rango n. La figura presentada muestra los resultados de aplicar una curva de suavizado cúbico a algunos datos de contaminación del aire. Son 128 observaciones. Se dan dos ajustes. Un ajuste más suave correspondiente a una penalización mayor en lambda y un ajuste más áspero para una penalización menor. Los paneles inferiores representan los valores propios, que se ven en la parte inferior izquierda, y algunos vectores propios, que se ven en la parte inferior derecha, de las matrices más suaves correspondientes. Algunos de los aspectos más destacados de la representación propia son los siguientes. Los autovectores no se ven afectados por los cambios en lambda y, por lo tanto, toda la familia de curvas suavizantes para una secuencia particular X se ve indexada por alfa porque tiene los mismos autovectores. Segundo, los dos primeros valores propios son siempre 1 y corresponden al espacio propio bidimensional de funciones lineales en X, que nunca se reducen. Y por último, los autovalores P sub k de lambda va a ser igual a 1 sobre 1 más lambda de dk. Son una función inversa de los autovalores de kk de la matriz de penalización k, moderada por lambda, donde lambda controla la tasa a la que c sub k disminuye a 0. D igual a D sub 1 igual a D sub 2 igual a 0. Y nuevamente las funciones lineales no están penalizadas. df de lambda es igual a trazados de S de lambda, o también conocido como grados de libertad, que va a ser igual a la sumatoria de k igual a 1 hasta n de p sub k de lambda. Para los suavizadores de proyección, todos los valores propios son 1, cada uno correspondiente a una dimensión del subespacio de proyección. Se puede reparametrizar la curva de suavizado utilizando los vectores de base u sub k, la base Daimler-Range. En este caso, la curva de suavizado resuelve lo siguiente. Es el mínimo que hay de teta de la norma de y menos u por teta al cuadrado más lambda de teta elevado a la t por d por teta, donde u tiene columnas u sub k y d es una matriz diagonal con elementos d sub k. La figura 5.8 muestra una matriz de curvas suavizantes. Con las filas ordenadas con X, la naturaleza en bandas de esta representación sugiere que una simple curva de suavizado es un método de ajuste local, muy parecido a los procedimientos de regresión ponderados localmente en el capítulo 6. El panel derecho muestra en detalle las filas seleccionadas de S, que llamamos núcleos equivalentes, como lambda que tiende a 0, df o grados de libertad que tiende a n y S que tiende a i. La matriz de identidad, en cambio, es de n dimensional, como lambda que tiende a infinito, df de lambda que tiende a 2 y S que tiende a h. La matriz de sombrero para la regresión lineal en X. Los parámetros de suavizado para las curvas de regresión abarcan tanto el grado de dichas curvas, así como la cantidad y la ubicación de los nudos. Para las curvas de suavizado solo queda por seleccionar el parámetro de penalización, lambda, debido a que los nodos están en los puntos únicos del conjunto de entrenamiento, y en la práctica casi siempre se utiliza el grado cúbico.
Es importante tener en cuenta que selección de ubicación y el número de nodos para las curvas de regresión puede ser una tarea bastante compleja a nivel combinatorio. En este capítulo no se discute más acerca de este tema. Los grados de libertad se pueden fijar ajustando la relación que existe con el parámetro de penalidad lambda. En la práctica existen aproximaciones por métodos numéricos o definidos en lenguajes de programación, por ejemplo, en R, en el cual tenemos el método Smooth Spline para especificar el nivel de suavizado que se desea. El método Smooth Spline ajusta a una nueva curva suavizada a los datos proporcionados. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de suavizado con un conjunto de datos de entradas X y de salidas Y. DF son los grados de libertad, en este caso, se fijan en 6. En la práctica, la aproximación que se usa es probar con diferentes valores de grados de libertad y seleccionar uno basado en la aproximación de la prueba, F de Fisher o también conocido como F-test. La siguiente imagen muestra el efecto de la elección de los grados de libertad cuando se usa una curva suavizada para un conjunto de datos elegidos aleatoriamente mediante una distribución uniforme. Se observan los valores para el error de estimación esperado o EP lambda, así como la violación cruzada o CB lambda para diferentes grados de libertad. Como es evidente, cuando los grados de libertad son igual a 9, se obtienen los menores valores para el error de estimación esperado o EP, así como la validación cruzada o CB lambda. Es por esto que el valor que debemos fijar para los grados de libertad es 9. A continuación, se observan las curvas de las curvas suavizadas para diferentes valores de lambda. Es evidente cómo se puede observar lo que se explicaba anteriormente. Observe cómo el suavizado para 9 grados de libertad se asemeja mucho más a la función, en contraste con el suavizado para 5 y 15 grados de libertad. Para ahondar para 5 grados de libertad, la curva presenta underfitting, que se refiere a que indica la imposibilidad de identificar o de obtener resultados correctos por carecer de suficientes muestras. Y esto debido a que no se generaliza bien. Esto lleva a un sesgo que es más evidente en las regiones con alta curvatura. Para 9 grados de libertad, la función que se busca ajustar se acerca al resultado obtenido. Para 15 grados de libertad, la curva presenta ondulaciones, pero se acerca a la función que se busca aproximar. La fórmula integrada del error de predicción esperado, EP, combina tanto el sesgo como la varianza en una sola fórmula resumida. Debido a que no conocemos la función verdadera o no podemos utilizar directamente la fórmula EP, por esto se hace necesario la utilización de una estimación. Sin embargo, este tema se discute con más profundidad en el capítulo 100 de utilizando técnicas como K-Fold, Cross Validation, GSV y CP. La fórmula integrada del error de predicción esperado es la siguiente, donde vemos se define así: EP de F sombrero sub lambda igual a E de Y menos F sombrero sub lambda de X al cuadrado. Esto va a ser igual a la varianza de Y más E de bias, que es el sesgo estadístico, al cuadrado de F sombrero sub lambda de X más la varianza de F sombrero sub lambda de X, que en definitiva quedaría como EP de F sombrero de lambda igual a sigma al cuadrado más MCE de F sombrero sub lambda. En este apartado se considera la regresión logística con una sola entrada cuantitativa.
Esto para mostrar que no solo es posible trabajar con modelos con parámetros, como comúnmente se cree. Considere el siguiente modelo. Logaritmo de la probabilidad de y igual a 1 dado que x sea igual a x sobre la probabilidad de que y sea igual a 0 dado que x sea igual a x, esto sea igual a f de x, de lo cual se infiere que la probabilidad de y igual a 1 dado que x sea igual a x sea igual a e a la f de x sobre 1 más e a la f de x. Como es un modelo binario, ya que maneja unos y ceros, tiene gran utilidad para aplicaciones como clasificación binaria o clasificación de riesgo, los cuales son modelos usados, por ejemplo, en bancos para determinar si una persona es elegible o no para un préstamo. Hasta ahora solo se han estudiado los modelos de curvas de una dimensión. En este apartado se estudiarán las aproximaciones multidimensionales. Para empezar, suponga que x pertenece a r cuadrado y que se tienen unas funciones bases h sub 1k de x sub 1 con k desde 1 hasta m sub 1. Para representar las funciones de coordenadas x sub 1 y de la misma manera se tiene un conjunto de funciones bases h sub 2k de x sub 2 para la coordenada x sub 2. Luego, lo que se obtiene es un producto tensorial de dimensiones m sub 1 por m sub 2 definido por g sub jk de x es igual a h sub 1j de x sub 1 por h sub 2k de x sub 2, donde j va de 1 hasta m sub 1 y k va a ir desde 1 hasta m sub 2, lo cual puede ser usado para representar una función bidimensional de la siguiente manera. G de x va a ser igual a la sumatoria de j igual a 1 hasta m y de la sumatoria de k igual a 1 hasta m2 de teta de jk por g de sub jk de x. La figura ilustra un producto tensorial, mostrando solo alguno de las parejas. Cada función bidimensional es un producto tensorial de su correspondiente representación en una dimensión. Ahora bien, existe un gran número de diferentes aproximaciones que son populares en la práctica, debido a su simplicidad computacional y conceptual. Por ejemplo, contrario al caso de las curvas suavizadas en una dimensión, la complejidad computacional para las curvas de placa delgada o TPS es de una complejidad de O de n cubo, debido a que no existe en general alguna estructura que pueda ser usada para reducir dicha complejidad. Sin embargo, al igual que con las curvas de una sola variable, podemos utilizar sustancialmente menos nodos de las n requeridos por la solución. En la práctica es suficiente trabajar con una red de nodos que cubra el dominio. A continuación presentamos un ejemplo de una curva suavizada que representa los datos de enfermedades cardíacas mostradas con un mapa de contorno. La respuesta es la presión sanguínea sistólica, modelada como una función de la edad y la obesidad. Los puntos también están indicados como la red de puntos usados como nodos. De forma más general, uno puede representar cualquier función en d dimensiones, como una expansión arbitrariamente larga de funciones base, y controlar la complejidad aplicando regularización como se vio anteriormente. Esto conlleva un crecimiento exponencial del número de funciones base a medida que incrementa el número de dimensiones y típicamente tenemos que reducir el número de funciones por cada coordenada. En muchos casos, cuando el número potencial de dimensiones o características es grande,
Los métodos automáticos como el MARS y el MART, que se explicarán en los capítulos 9 y 14 respectivamente, son los preferidos. El siguiente apartado presenta una gran complejidad teórica, sin embargo se presentan los conceptos más importantes. Un espacio de Hilbert es una generalización del concepto de espacio euclídeo, extendiendo los métodos de álgebra lineal y cálculos aplicados en el espacio euclídeo de dos o más dimensiones. Sirven para clarificar y generalizar el concepto de series de Fourier. Además, es gran importancia en la formulación matemática de la mecánica cuántica. Es algo muy fuerte. Un espacio euclídeo es un tipo de espacio geométrico donde se cumplen los axiomas de Euclides. Algunas de estas características son, disculpen, tiene n dimensiones. Cada punto está definido por coordenadas. Y la distancia entre puntos se puede calcular mediante el teorema de Pitágoras. Hay otras, pero esas son las más generales. La reproducción de espacios de Hilbert de kernel es un espacio de funciones de Hilbert en que la evaluación de los puntos es una función lineal continua. En términos menos complejos, esto significa que si dos funciones f y g en el espacio de Hilbert de kernel presentan normas cercanas, entonces a nivel de puntos también van a estar cerca. Ahora bien, hemos visto dos diferentes modos de operación con diccionarios de función base. Con curvas de regresión seleccionamos un subconjunto de las bases, ya sea usando el conocimiento que se tenga del tema o de forma automática. Los procedimientos más adaptativos como el MARS pueden capturar comportamientos tanto suaves como no suaves. Con las curvas suavizadas utilizamos una base completa y después reduciremos los coeficientes para alcanzar una curva más suave. Los wavelets típicamente usan una base ortonormal completa para representar funciones, pero después estas se reducen y se seleccionan los coeficientes para buscar una representación mucho más suave. De la misma forma que las funciones suaves pueden ser representadas por algunas curvas base. Las funciones planas con algunos saltos aislados también pueden ser representadas con algunas funciones irregulares. Los wavelets son muy populares en procesamiento de señales y compresión de archivos, ya que estas permiten representar tanto funciones suaves como funciones irregulares localmente de forma eficiente. En la izquierda se muestra una representación sencilla de cómo funcionan los wavelets. A la izquierda tenemos un hard wavelets y a la derecha tenemos un simlet wavelets. El eje vertical indica la escala o frecuencia, teniendo las frecuencias bajas en la parte inferior. El suavizado de los wavelets ajusta los coeficientes para esa base por mínimos cuadrados y luego filtra los menores coeficientes. Los hard wavelets son sencillos de entender, pero no son lo suficientemente suaves para la mayoría de propósitos prácticos. Los simlet wavelets tienen las mismas propiedades ortonormales, pero tienden a ser más suaves. La figura muestra una resonancia magnética, o NMR por sus siglas en inglés, que parece estar compuesta por componentes suaves, algunos picos aislados y ruido de fondo. La transformación wavelet se muestra en la segunda imagen. Los coeficientes de los wavelets están organizados en filas desde la menor escala de abajo hasta la mayor de arriba. La longitud de cada segmento indica el tamaño del coeficiente. Y en la imagen se muestran los coeficientes de wavelet una vez han sido filtrados. El filtrado es la misma regla de suavizado filtrado que aparece en el procedimiento
de lazo, de regresión lineal, que ya vimos en el capítulo 3. Como se puede ver en la figura, varios de los coeficientes han sido reducidos a cero. La curva verde en la primera imagen muestra la transformación inversa de los coeficientes filtrados, es decir, la versión suavizada de la misma señal. En esta sección se dan detalles de la construcción y el filtrado de los wavelets. Las bases de los wavelets son generadas por transiciones y dilaciones de una función sencilla de escalado θ de x, también conocida como el padre. Y las funciones en verde, phi de x, son las funciones conocidas como madre. La curva roja en la figura que estamos observando son las funciones de escalado Haar y la Simlet 8. Los wavelets son particularmente útiles cuando los datos son medidos en una red uniforme, como una señal discretizada, o una imagen o una serie de tiempo. Un método popular para el ajuste de wavelets adaptados es conocido como encogimiento de Shor, Stein-Unbase Risk Estimation por sus siglas. Se representa a continuación. El mínimo de θ que hay de la normal de y menos w de θ al cuadrado sobre el término 2 más 2 de lambda de la normal de θ del término 1, la cual es la misma que el criterio Lazo, también retomando explorado en el capítulo 3. Debido a que w es ortonormal, podemos deducir la siguiente solución, que sería θ sombrero sub j es igual a la asignación de y asterisco sub j por la parte entera de y asterisco sub j menos lambda como parte positiva. Aplicaciones. Algunas de las aplicaciones mencionadas a lo largo del capítulo son compresión de archivos, representación de curvas y superficies en diseño CAD, procesamiento de señales, como se vieron en las wavelets también en los archivos, recuperación de superficies tridimensionales en la visión por computador, módulos de clasificación de riesgo bancario, algoritmos de aproximación eficiente en datasets masivos. Y como conclusiones, damos: la regularización es un procedimiento matemático que ayuda a prevenir el overfitting, o también llamado sobreajuste, que en pocas palabras significa tener en cuenta demasiada información de los datos o muestras de conocimientos previos y utilizarlas en un modelo. Esto sucede mediante la reducción de la magnitud de los parámetros del modelo. Los problemas modelados de la vida real no suelen ser lineales. Es por eso que las expansiones de base son una herramienta fundamental para aumentar el vector de entradas con variables adicionales, lo que nos permite usar modelos lineales en el nuevo espacio. Para entender conceptos como la reproducción de espacios de Hilbert de kernel es importante tener un conocimiento sólido en álgebra y cálculos avanzados, así como otras áreas de la materia. Las curvas y sus distintas variaciones u especificaciones nos permiten tener una herramienta mucho más próxima a la realidad en el momento de plantear un modelo, ya que nos brindan la posibilidad de ser un poco más fieles a la realidad. Esta nueva perspectiva nos aleja del plano ideal lineal en el que veníamos trabajando los modelos de regresión y clasificación, adentrándonos en un campo mucho más complejo, pero con mayor probabilidad de ser ideal al real. Bibliografías donde fueron sacados, y muchas gracias por su atención. Y por último, una pequeña curiosidad de la vida.